Vamos a buscar Romanos capítulo 12 y son 21 versículos. Vámonos de 3 en 3. Romanos capítulo 12 del 1 al 21 y comenzamos con Nema. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Un ataque sigiloso. Y qué difícil es cumplir con los últimos versículos de esta lectura. Porque me pongo o trato de ponerme en los zapatos de aquellos que fueron atacados, que perdieron familiares o que sus familiares están secuestrados y que no saben qué es lo que está sucediendo con ellos. Y puedo entender que Israel quiera tomar venganza. Lo puedo entender fácilmente. Y si a ti no te parece fácil pensarlo, imagina que a tu hija, a tu novia, a tu esposa, a tu mamá, la secuestraron los narcos. Y que después te enteras que la violaron, la golpearon, le hicieron con ella lo que hicieron y la mataron. Y piensa que te pusieran enfrente de ti al que hizo todo eso. Es muy difícil pensar que no tomarías venganza.
En el panorama político palestino, dos facciones desempeñan un papel central, Al-Fatah y Hamás. Ambas comparten el objetivo fundamental de establecer un Estado palestino, pero sus diferencias ideológicas, métodos y políticas han generado divisiones profundas en el movimiento palestino. Estas diferencias no solo han afectado la política interna palestina, sino que también han tenido un impacto significativo en el complicado conflicto con Israel. El ala moderada Fatah es un acrónimo inverso del nombre árabe Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, que significa el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, cuyo significado es apertura, conquista o victoria, pues la palabra Fat o Fatah se usa en el discurso religioso para significar la expansión islámica desde los primeros siglos de la historia islámica. Y sí, el Islam desde los primeros siglos ha crecido por la fuerza de las armas. Hoy en día es la religión que más crece, pero no crece porque comparta un mensaje como el Evangelio, crece por la fuerza. Al-Fatah es la institución mucho más antigua, viene de 1959, y fue fundada por Yasser Arafat, que a mí sigue llamándome la atención que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, siendo un asesino. Y durante años él abanderó la causa palestina, mientras que ahora se ha moderado, defendiendo hoy una solución pacífica entre Israel y Palestina, e incluso reconoce al Estado judío. Sus líderes actuales se han convertido en defensores de la solución de los dos estados en base a las fronteras de 1967, en los procesos de negociación. Está presidido por Mahmoud Abbas, también presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en la región de Cisjordania. Desde la muerte de Arafat en el 2004, Al-Fatah ha perdido apoyo en las calles palestinas y perdió las elecciones en 2006 frente a Hamás. No obstante, cuenta con respaldo internacional y mantiene un acuerdo de seguridad con Israel en Cisjordania. Hamás, en árabe, significa entusiasmo o fervor. Es el acrónimo de Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, Movimiento de Resistencia Islámica. Es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos. Su origen se remonta a los primeros días de la Intifada palestina de 1987, contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus milicias, las llamadas Brigadas Al-Qassam, designados como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países, fueron fundadas en 1991. Se encuentran o se encontraban lideradas por Mohammed Deif, porque las últimas noticias es de que Israel ya lo logró matar. Durante los años 90, Hamás ganó prominencia por oponerse a los acuerdos de paz firmados en Oslo en 1994 entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, que representaba entonces a la mayoría de palestinos. A pesar de numerosas operaciones de Israel y medidas drásticas de la Autoridad Nacional Palestina, Hamás se dio cuenta de que tenía un poder efectivo de veto político, orquestando ataques suicidas, por lo que realizó múltiples atentados con bombas en autobuses entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000, matando a decenas de israelíes e intensificó sus ataques después de que Israel matara a su principal fabricante de bombas, Yahya Ayayash, en diciembre de 1995. Hamás siguió ganando poder e influencia en los años siguientes a medida que Israel tomaba medidas drásticas contra la autoridad palestina, a la que acusaba de patrocinar ataques mortales. Organizó clínicas y escuelas, sirviendo a palestinos que se sentían decepcionados con la administración de la autoridad palestina, liderada por el movimiento político Fatah. En marzo y abril de 2004, el líder espiritual de Hamás, Ahmed Yassin,
y su sucesor Abdel Aziz al-Rantisi murieron en unos ataques con misiles de Israel en Gaza. En noviembre del mismo año murió Yasser Arafat, líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina y después de Fatah. La autoridad palestina quedó entonces bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, quien veía las tácticas bélicas de Hamas como contraproducentes. Desde 2005, cuando Israel retiró sus tropas y asentamientos de Gaza, y ahí quien se dio terreno por la paz fue Ariel Sharon, un general de la guerra de Yom Kippur, que por cierto murió en estado de coma. Mi lectura fue: entregaste a Hebrón, y Hebrón fue de Caleb. Dios le había dado Hebrón a Caleb y a sus descendientes para siempre. Y una vez más se demostró que entregar territorio a cambio de paz no funciona. Jamás se involucró cada vez en el proceso político palestino y en 2006 ganó las elecciones parlamentarias palestinas, reforzando su poder en la franja. Desde entonces las tensiones entre Fatah y Hamas han dominado la política palestina y a pesar de varios intentos de reconciliación, el liderazgo palestino sigue dividido. Hamas controla Gaza y nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. En teoría, Cisjordania está regida por la autoridad palestina, pero desde que se hicieron con el control de Gaza en 2007, los militantes de Hamas y las fuerzas israelíes han protagonizado varios enfrentamientos. Israel, junto a Egipto, ha mantenido un bloqueo a la franja desde 2007 para aislar a Hamas y presionarlos para que detengan sus ataques. Y todavía en las noticias de que es que Israel debería de abrir la salida a Egipto. Si Egipto no abre las puertas, de nada sirve que tú abras la salida. Egipto no ha abierto sus puertas. Israel considera que Hamas es responsable de todos los ataques que salen de Gaza. Y ambos bandos permanecen en constante estado de conflicto, alternándose incidentes sangrientos y grandes hostilidades. Una de las más mortíferas en 2014 provocó la muerte de 2.251 palestinos, incluyendo 1.462 civiles, durante 50 días de lucha. En el bando israelí murieron 67 soldados y 6 civiles. En mayo de 2021, 256 personas murieron en Gaza y 13 en Israel en un conflicto de 11 días que terminó con una tregua mediada por Egipto. Desde que Hamas tomó el poder en 2007, Gaza está clasificada por Israel como territorio hostil y sigue en gran parte aislada, teniéndose que en la franja de Gaza viven 2.3 millones de palestinos en una superficie de 365 kilómetros cuadrados. Según cifras de la ONU, el 80% de la población depende de la ayuda internacional. Los intercambios de disparos con misiles entre Israel y Hamas son una escena frecuente. Sin embargo, como apunta el editor de información internacional de la BBC, Jeremy Bowen, la escalada reciente es la operación más ambiciosa que jamás ha lanzado desde Gaza y la penetración territorial más grave a la que Israel se ha enfrentado en una generación. Este ataque sin precedentes llega un día después del aniversario 50 de un ataque sorpresa de Egipto y Siria contra Israel en 1973, que propició la guerra de Yom Kippur, y al igual que aquel, fue durante la celebración de una fiesta. En este caso, 2 fiestas judías, Simchat Torah y Shemini Atzeret. Una es un mandato de la Torah y la otra es un mandato rabínico. En estas fiestas no está permitido hacer ningún trabajo durante el día, ya que es considerado como un día festivo, Yom Tov. Shemini Atzeret es un día festivo adicional para celebrar la alegría de vivir
y darle gracias al Eterno. El simbolismo de esta fecha no fue algo que el liderazgo de Hamás pasó por alto. Pero, conforme a la Biblia, ¿qué podemos aprender de este sigiloso ataque? Y lo primero que puedo encontrar es que hay un plan. Primera de Pedro 5:8. Amén. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Y este dominio propio habla de ser sobrio o juicioso. El mantenerse alerta habla de permanecer despierto, de velar, de vigilar. Y utiliza la palabra antidicos para enemigo o el diablo, que es adversario en un juicio, parte contraria. Y utiliza la palabra diabolos, el diablo, amante de los chismes maliciosos, calumniador. Ahora, Pedro cuando escribe esto lo sabía por experiencia propia. Vean Lucas 22, 31 al 34. Ay, perdón. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá. No, Lucas 22, 31. Oh, ya. Tú. A ver. Aquí lo tengo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti y tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú te niegues 3 veces que me conoces. Entonces, Pedro, el diablo pidió zarandearte. Y entre líneas dice, y te va a zarandear. Entonces, Pedro cuando escribe su epístola sabe de qué estaba hablando. Nuestro enemigo, Satanás, no duerme. Siempre está acechando. Es menester estar siempre alerta. Porque anda rondando en torno a cada uno de los nacidos de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, ni te preocupes. El diablo no tiene ningún problema contigo. Si tú eres de los cristianos que nada más calienta la banca el domingo, ni te preocupes, lo tienes feliz. Pero si tú has nacido de nuevo y estás obedeciendo a Dios, Él va a estar buscando atacar tu lado flaco. La parte más desarmada de tu defensa. Y el vocablo que Pedro usa para decir enemigo, adversario, antídicos, señala al acusador en un proceso legal, el fiscal. No se usa para Satanás en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Israel estaba de fiesta, por lo que los militantes de Hamás consiguieron penetrar en su territorio y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas, burlando la defensa israelí. En el pasado, Hamás lanzó muchos ataques contra Israel, con numerosas tácticas, pero los expertos dicen que jamás intentó algo tan audaz. Se trató de un ataque sofisticado y brutal. ¿Y tú crees que el diablo no es sofisticado y brutal? Hamás lanzó cientos de misiles antes de penetrar en territorios israelíes. Asalto que también implicó operaciones marítimas. Un ataque tan complejo y coordinado implicó el almacenamiento de miles de cohetes que después fueron lanzados justo delante de las narices de los israelíes. Eso requirió niveles extraordinarios de seguridad operativa. Nuestro enemigo tiene un plan y también ataca con misiles. Efesios 6:16. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podías apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Si algo impidió que esos misiles hicieran más daños,
fue el domo de hierro de Israel. Pero se ha ido debilitando. ¿Cómo está tu fe? Israel estaba confiado, pues la frontera entre Israel y la franja de Gaza está fuertemente fortificada. Se suponía que la valla rematada con alambre de púas era una barrera para evitar exactamente el tipo de infiltración que tuvo lugar en este ataque. Sin embargo, los militantes de Hamás se abrieron paso con excavadoras, haciendo agujeros en los cables y entrando a Israel desde el mar y en parapente. Tal infiltración le permitió a Hamás no solo causar víctimas mortales en el interior de Israel, sino también tomar rehenes. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Así que bien haríamos en hacer caso de la amonestación de Jacobo, el medio hermano del Señor. Vean Santiago 4, del 1 al 10. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Israel estaba confiando en una frontera fortificada. Pecó de orgullo. ¿En qué estás confiando tú? La Biblia dice que nos humillemos delante de Dios. No te confíes, el enemigo tiene un plan para atacarte. Segundo punto que encuentro fue invasión. Gálatas 5, del 1 al 16. Y si quieren pueden leer 4. Gálatas 5, del 1 al 16. Amén. ¿De 4 a 4? Ok. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los terroristas de Hamas atravesaron el muro de Netanyahu en cuestión de minutos. Y lo hicieron sin desperdiciar tantos recursos económicos, usando cargas explosivas para volar agujeros en la barrera y luego enviando excavadoras para ensanchar las brechas, mientras sus militantes ingresaban en motocicletas y camionetas. Las cámaras y los equipos de comunicación fueron bombardeados por drones comerciales, adaptados para dejar caer granadas de mano y morteros. Una táctica tomada directamente de los campos de batalla de Ucrania. Los francotiradores neutralizaron las sofisticadas Roboguns, que son ametralladoras que se manejan a distancia, de Israel, al apuntar a sus cajas de municiones. Terroristas armados con fusiles de asalto volaron sobre las defensas israelíes, suspendidos bajo parapentes, proporcionando a Hamas tropas aerotransportadas a pesar de carecer de aviones. Cohetes caseros cada vez más sofisticados, capaces de alcanzar la capital de Israel, Tel Aviv, sustituyeron la falta de artillería pesada. El ejército israelí, que respondió con ataques aéreos en Gaza, informó que las fuerzas navales habían matado a decenas de militantes palestinos que intentaban penetrar el territorio israelí por mar. Un ataque por cielo, mar y tierra. La Biblia dice que los judaizantes arruinaron el buen comienzo de los gálatas y los hicieron tropezar. Estos falsos maestros se atravesaron e hicieron que vacilaran y se sintieran inseguros en su carrera de fe. Bueno, hoy está sucediendo una vez más. Conforme a la llamada ley del péndulo, lo que una vez en el cristianismo mayoritario fue odio hacia los judíos, como el que manifiesta Hamas, se transformó no solo en amor por Israel, sino en una moda judaizante, que lejos de ser una bendición, ha conducido a muchos de regreso a las sombras del Antiguo Testamento, como si nunca les hubiese resplandecido la luz de Cristo en el Nuevo Testamento. De la gracia habéis caído. No son pocos los grupos que celebran las fiestas bíblicas, lo cual sería loable si lo hiciesen entendiendo que en Jesucristo se cumplió el tipo que anunciaban, que Jesucristo es el antitipo, pero lo hacen conforme a un judaísmo que ni siquiera es el que vivió el maestro, sino el que los rabinos crearon una vez que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y como ya no podían adorar como les fue ordenado, aunado a su rechazo de que Jesús es el Mesías, Yeshua HaMashiach, pues comenzaron a agregar una serie de cosas. Pero un judío que sí reconoció y lo dejó bien claro, que Jesús es el Mesías. No sé si se ve bien playera. Yeshua HaMashiach. Mateo 16, 13 al 17. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La única manera de que tú entiendas que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios mismo, es porque el Padre te lo revela. Cuando Pedro expresó esto, realmente lo que estaba diciendo en labios de un judío es que Jesús era Dios mismo. Y algo que por siglos, tanto el catolicismo como los protestantes, y ojo, los bautistas no somos protestantes, somos evangélicos,
algo que por siglos católicos y protestantes pasaron por alto, es que hubo unos judíos que estuvieron a favor de crucificar al Mesías, como estaba escrito, pero hubo muchos otros que no estaban de acuerdo. Y eso de decir que Jesús fue muerto por los judíos es una mentira más que por siglos se propagó. Porque Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, porque es Dios mismo. Y si Jesús decidió morir en la cruz, y tuviéramos que echarle la culpa a alguien, eres tú y soy yo. Nosotros lo matamos. Pero por siglos la enseñanza fue, es que los judíos mataron a Cristo. Una falsa enseñanza. Bueno, hoy el péndulo se ha ido para el otro lado. La invasión que el enemigo ha lanzado contra el cristianismo, basado en doctrinas bíblicas, no solo es mediante los judaizantes. Hoy también tenemos que enfrentar las distintas posturas posmodernistas que pretenden reinterpretar la Biblia. Estaba viendo un artículo sobre algo que está pasando en las escuelas en Estados Unidos, en los primeros grados, donde se está promoviendo la meditación, porque con eso han encontrado que los niños obtienen mejores calificaciones y dan menos problemas. Y yo digo, imagínate lo que sucedería si leyeran la Biblia y oraran. Sería mucho mejor. Pero es más fácil que entre una Biblia a la prisión a que la dejen entrar a las escuelas. Bueno, las distintas posturas modernistas tienen una tendencia al humanismo, promueven una tolerancia humanista que insiste en ignorar los preceptos morales que Dios mandó. Preceptos que condenan prácticas sexuales que Él llamó abominables o pecado, queriendo definirlas como una muestra del amor de Dios. Y el Papa está promoviendo un cisma en la Iglesia romana. Con este sínodo que está teniendo, se va a echar encima a todos los católicos tradicionales. Pero veamos Colosenses 3, del 1 al 17. Amén. Colosenses 3, del 1 al 17. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Amén. No, hasta 17, perdón. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Amén. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, el posmodernismo puede decir lo que quiera, puede querer redefinir aún el amor de Dios, pero él no cambia. Y lo que dejó en su palabra sigue estando vigente. Bien lo dice el personaje de Al Pacino en la película del abogado del diablo. El más grande humanista es el diablo, porque es él quien modela y moldea los valores del ser humano, que por no ser bíblicos, tampoco son absolutos. Y pueden irse acomodando, según sea la moda de la época en que se vive. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. No te confíes. El enemigo desde el Edén ha lanzado una sigilosa invasión. Tercer punto, descuido. Proverbios 6, 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá de tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. La persona indigna en el Una pregunta que habrá que responderse una vez que se haya solucionado la situación que ahora es urgente e importante es cómo el Shin Bet, la inteligencia interna israelí, el Mossad, su agencia de espionaje externa, y todos los activos de las fuerzas de defensa de Israel fueron incapaces de ver venir este ataque. O si lo hicieron, ¿por qué no actuaron en consecuencia? El analista militar israelí Amos Harel, del diario liberal israelí Haaretz, La Tierra, sospecha que la disputa de meses sobre la reforma judicial en el país podría haber sido un motivo para el momento del atentado. Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, México. El ataque golpea a Israel en un mal momento de política interior, escribe. Esto puede haber sido parte del cálculo de Hamás, que asumía que es posible aprovechar la debilidad israelí. Sara Yochebed Rigler, graduada de la Universidad de Brandeis. Esta universidad es una universidad que fue fundada por judíos cuando los judíos no eran muy bien recibidos en otras universidades en Estados Unidos. Sin embargo, ellos abrieron las puertas y siguen abriendo las puertas a quien quiera ir a estudiar ahí. Bueno, ella escribió al respecto. Israel sufrió un ataque sorpresa, pero en verdad yo no me sorprendí tanto. La milagrosa supervivencia del pueblo judío durante más de 4,000 años de historia
a través de guerras, masacres, expulsiones, cruzadas, pogromos y el Holocausto, nunca hubiera sido posible sin protección divina. Y la protección divina depende de un único factor: la unión entre los judíos. Si el Islam, y aquí esto es un paréntesis mío, si el Islam progresó, fue porque 3 facciones diferentes de judíos se pelearon entre ellos en lugar de atacar a Mahoma, que aprovechó esa desunión. Regreso a los que escribió Sara. Durante los últimos 9 meses, Israel se vio quebrada por una animosidad interna que nunca antes tuvo lugar en el Estado de Israel. Las protestas en favor y en contra de la reforma judicial estuvieron repletas de odio y a veces incluso de violencia. La violenta interrupción de un servicio de plegarias en Yom Kippur, en Tel Aviv, avivó las llamas del odio y la desconfianza entre judíos de diferentes perspectivas religiosas, provocando conmoción en todo el país. Yo presentía que solo algo grave y calamitoso podía llegar a unirnos. Y llegó. El día más sangriento en la historia del Estado de Israel. Ahora estamos nuevamente unidos en el dolor y la determinación de derrotar al enemigo que quiere destruirnos a todos, sin distinciones religiosas ni políticas. Lo ocurrido es un fallo colosal de la seguridad de Israel, que se supone es de las mejores en el mundo. Es el peor en medio siglo, pues Israel tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, tanto a nivel doméstico como extranjero. Sus informantes están infiltrados dentro de grupos militantes no solo en territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y otros países. Por eso llama la atención que jamás fuese capaz de sorprender en secreto a los israelíes, justo después de finalizar el Sukkot, durante Shemini Atzeret, una fiesta en la que el pueblo se regocija, y que ahora fue una fiesta que no fue fiesta, fue de lloro. 50 años hace la guerra de Yom Kippur, tomó a Israel también por sorpresa, y pareciese ser que se cometió el mismo error que entonces. Pero, ¿qué podemos decir de los errores que cometemos una y otra vez por descuidar nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces le damos más importancia a un pasatiempo, a un deporte, al trabajo, la escuela, los amigos, la familia y un largo etcétera? Y los ponemos sobre nuestra relación con Dios. Y quizás podemos decir en nuestra defensa que cuando llegamos a hacerlo, es tan ocasional que realmente no nos afecta. Pero, ¿cómo afecta al resto del cuerpo de Cristo? Específicamente hablando a tu iglesia local. El que tú no te congregues, no te disipules, no sirvas con tus dones, talentos y recursos, eso afecta al cuerpo local. La vida cristiana no se vive de una manera individual, sino en grupo. Un grupo que es tu familia, no en la carne, sino en la sangre de Cristo. Santiago 4, del 4 al 10. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. No puedes esperar que quien no ha nacido de nuevo, que aquellos que carecen de una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, sean consejeros avesados.
que puedan advertirte de un peligro que tú no ves. Segunda a los Corintios 2, 9 al 11. Amén. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que por vosotros... 9 al 11, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Segunda? No, es que yo estaba mal viendo acá. Perdón. Okay. Y al que vosotros perdonad, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he dicho en presencia de Cristo. Y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amén. Quienes no son hijos de Dios, si llegan a ver un peligro, no lo consideran como tal, pues se encuentran cegados por el enemigo. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 al 6. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, de lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Efesios 5, 6 al 20. Amén. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y no den siempre gracias por todo al Dios. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si un consejo no es dado conforme a lo que la Biblia dice, bien harías en examinarlo y consultarlo con Dios. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 21. Amén. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Recuerda que Dios habla a través de su palabra, la oración, los hermanos maduros y por último, las circunstancias. Pero, pues si solamente lees el salmo que te gusta, aquellas porciones de la Biblia donde sientes que Dios te apapacha, no donde te llama la atención, pues andas mal. ¿Cómo puedes examinarlo todo? Israel se descuidó y hombres armados lo atacaron. Si tú te descuidas, el hombre armado que te atacará no es sangre ni carne, sino espiritual. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, fortalezcanse en él,
Señor, y en el poder de su fuerza. Revístanse en toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en él abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Creo que sí, Saturno. Sí. No era eso. Sí, amarlo. Y habiéndolo hecho todo, estar ¿Hasta ahí? Estén pues firmes. Hasta ahí. Sí. Estén pues firmes. Sí, sí, Saturno. No te confíes. El enemigo aprovechará el más mínimo descuido para atacarte. Y la conclusión es la respuesta, que podría ser también el contraataque. Según anda los Corintios 10, del 1 al 6. ¿6? 10, del 1 al 6. Amén. Amén. ¿Qué va? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tengan que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Y la palabra para obediencia es hipacuo, obedecer, oír, estar sujeto, aceptar, hacer caso, pero también es responder, adherirse. Desde el jardín del Edén, el enemigo nos ha atacado sigilosamente. Génesis 3, del 1 al 5. Amén. Del 1 al 5. La serpiente, ¿quieres leer? La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Amén. Amén. Y seréis como Dios. Bueno, desde entonces las bajas han sido enormes. Gilad Erdan, el embajador israelí ante la ONU, describió el ataque sorpresa que Hamás lanzó contra Israel por aire, tierra y mar en la madrugada del sábado antepasado. Bebés, mujeres, ancianos fueron arrastrados fuera de sus casas. Fueron tomados como rehenes. Los civiles fueron fusilados y la mayoría fueron masacrados a sangre fría mientras caminaban por las calles. Esto es algo que, quiero decir, realmente no tiene precedentes. Este es nuestro 9/11, agregó. El ataque del diablo a la humanidad ha costado millones de vidas y se siguen acumulando. Netanyahu dijo que el país estaba en guerra y él es en buena parte culpable de lo que está sucediendo. Y que esto no se trataba de una operación o una escalada. Anunció que las Fuerzas Armadas israelíes destruirían las capacidades militares y políticas de Hamás
y que Israel se enfrentaría a una guerra larga y difícil. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, declaró que las tropas están luchando contra el enemigo en todos lados y autorizó la llamada a filas de 300,000 reservistas. Como sucede en toda guerra, los civiles pagan las consecuencias. Y los habitantes de la Franja de Gaza no son la excepción. Algunos seguramente son cómplices de Hamás, pero la mayoría no lo es. E independientemente de todo lo que puedan perder tras el ataque en represalia por parte de Israel, hay algo más trágico que nos compete a ti y a mí. Todos los que murieron o morirán, sin importar su nacionalidad, lo harán sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, sin haberlo reconocido como su único y suficiente Salvador personal. Y eso es parte de la estrategia del diablo, de su sigiloso ataque, que como ya dije, no ha cesado desde el jardín del Edén. Solo tenemos una contraofensiva a nuestra disposición, una que ha sido mandada no por un general o un primer ministro, sino por el Rey de Reyes. Hechos 1 del 7 al 8. Amén. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y me seréis testigos. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en el lenguaje judío de ese tiempo sería con todos los gentiles, con todos aquellos que no tienen una relación con Dios. El enemigo tiene un plan para atacarte. Lo echó a andar en el jardín del Edén. Sigilosamente ha ido invadiendo a una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, o que en el mejor de los casos practica una religión en conformidad a sus deseos. Nuestro enemigo no desperdicia el tiempo y aprovechará el más mínimo descuido para atacarte. Sin embargo, la Biblia dice: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿y aquellos que no han conocido a Jesucristo? ¿Cómo pueden no ser separados de Dios? Y me podría poner como los universalistas de que después de muertos van a tener una oportunidad. No, hermano, es en vida. De nada sirve que quiera sacar a alguien del purgatorio rezándole rosarios. Si él no se decidió en vida, no está en el purgatorio. Está en el Hades. Y su destino final es el infierno. Concluyo diciendo: preséntate, es tiempo del contraataque. Amén.
Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cuidado y también por tu misericordia, porque aún siendo omisos en obedecer, tú nos sigues mostrando de tu amor, tú nos sigues dando de tu gracia. Padre, fueron nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para llevar las buenas nuevas de salvación, para hacer discípulos, no solo para evangelizar, sino para hacer discípulos. Y pedirte por aquellos que están padeciendo esta guerra, Señor, que entre ellos haya alguien que pueda decirles que Cristo los ama, que pueden tener vida eterna a su lado. Y gracias porque nosotros tenemos acceso a tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.